Bienvenidos a Noches de Misterio. Pero muy bienvenidos a Noches de Misterio. Muchas veces en nuestros, llamémosle estados oníricos de sueño, podemos pensar en fantasías, en hechos de ficción. Muchos hechos de ficción se presentan en nuestra realidad. Un ejemplo, acá tengo un pequeño duende. Un pequeño duende que lo van a comprar en todas las casas de artículos, o en algunas al menos, pero que representan una historia y un mito bastante grande en esta humanidad, y de muchos años, obviamente. Ya Paracelso, allá por el 1400, los enumeró. Más tarde, Giacomo Leopardi, un italiano que escribía sobre estos extraños seres mitológicos. ¿Cuántos casos hay de niños que hablan con supuestos duendes? Las tradiciones nórdicas, un ejemplo, nos hablan de los trolls, pero ya los trolls no eran pequeños, eran seres mitológicos enormes que se les aparecían. Tiempo más tarde los vikingos, cuando hablaban de los mitológicos Draken y Kraken, seres que habitaban las aguas y que algunos de ellos combatían contra sus embarcaciones. Podrá ser real, podrá ser mentira. Hoy con nuestro invitado especial, el amigo Carlos Matos. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo estás, Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo andás? Acá peleando con un resfrío terrible. Así que espero que esto salga bien, porque vos sabés que, bueno, vos estuviste por Mar del Plata hoy, ¿sabés lo que es? Sí, frísima el día, ¿eh? Sí. Caminé unas cuadras, pero me quería entrar al auto lo antes posible, ¿viste? Sí, yo dije en cualquier momento, ya que estamos hablando de estos seres extraños o no tan extraños, digo, Sí. en cualquier momento aparece el hombre de las nieves acá. ¿Vos sabés una cosa, Carlos? Vos sabés que estaba hablando acá con nuestro operador, y vos sabés que él me dice que de chico conversaba con duendes. ¿Qué te parece? Qué historias, ¿no? ¿Qué historias? Qué historias acerca de los duendes, los gnomos, las ondinas, los silfos, las salamandras. Así es. Si existen o no existen, parecían estar en un lugar de nuestra fantasía, en un lugar de nuestra infancia. Ajá. Algunos dicen que sí, que existen. Hay muchas historias, así que el operador decía que conversaba con los duendes. Sí, a ver, espera que te quiero hacer escuchar lo que nos va a comentar, espera. Pero sería buenísimo, sería buenísimo. A ver. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, mira. A ver, ¿cómo era tu charla con los duendes? No, sí, yo lo que pasa es que mi mamá, cuando yo era chiquitito, ella tenía duendes en mi casa. Ahí tenía adentro de la casa. Y ella era muy creyente de las vibras de los duendes, de que todo se maneja por vibra. Pero, o sea, los duendes te referís a muñequitos, estatuas, ¿a qué te referís? Sí, acá. Los duendes empezaron a aparecer cuando empezaron a estar esos muñequitos. Ah, ajá.
Que yo estaban empecé... estos muñecos de duendes y ahí empezaron a aparecer los duendes, como vos decís. Sí. Yo los empezaba, o sea, mi mamá me tenía grabaciones mías hablando con mi mejor amigo y era un Carlos, y yo era baterista con Carlos, pero yo lo imaginaba. ¿Te llamaba Carlos? Venga a tocar. Carlos, yo Igual no. que vos, mirá. ¿Se llama Carlos? Se llama Carlos, Mirá. Carlos Mato. El gran amigo de la casa. Vos sabés que Carlos es algo muy especial, porque cuando nos comenta sus historias, sus conocimientos, realmente, bueno, siempre lo digo, me deja más que anonadado porque uno aprende muchísimo con Carlos Matos. Es tremendo. No sé, uno comparte como me pasa a mí igual con vos, Mario, vos compartís esos años de investigación y yo creo que de lo que se trata es de no tener una mente cerrada, ¿no? Exacto, Tratar exacto. Exacto. de tomar estas historias, de escucharlas, de procesarlas, Ujú. Vos sin sabés. condenar, porque también está esta cosa, ¿no? De condenar. Mirá, voy a contar una historia que conozco. A ver, Y después nos metemos en la taxonomía y un poco en todo esto, ¿no? dale. Pero bueno, vos sabés que obviamente no voy a dar los nombres porque no corresponde, a no ser que uno tenga autorización. En este caso es algo que lo conozco de primera mano, a un par de personas, unas personas que estuvieron acá en Cerro de Difuntos hace unos años. Ajá, conozco. Un lugar que muchos hemos utilizado para escalar, para entrenarnos, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo haberlo escalado en el año 2001, Mirá, mirá. ir para la zona de la Copelina y haber subido. Realmente es agotador porque cuando vos sí, entrenás con la mochila, yo llevaba en ese momento, me acuerdo, una mochila de 60 litros, no es difícil, pero es realmente cansador. Es realmente. Sí, vos sabés que en esa zona hay dos cerros. Tenés el Cerro Difuntos y el Cerro Vigilancia del otro lado de la laguna. Exactamente. Yo había subido con unos amigos, habíamos subido al Cerro de Difuntos. Bueno, yo tengo que decir que no pasamos una noche muy, muy tranquila, era una noche de verano, todo muy bien. En ese Sí. sentido, no tiene nada que ver con lo que voy a contar ahora. Ujú. Pero hace unos años, unas personas me comentaron bueno, que escalaron, que estuvieron, que hicieron noche y que escuchaban unas risas alrededor de la carpa y que después, bueno, salían a ver qué era lo que ocurría, ¿viste? ¿Qué Porque, pasa? a ver, es muy común también que en esos lugares te hagan alguna joda. O sea, vamos a ser claros. también en Totalmente, esto. sí, entre entre la gente que, bueno, yo en un momento fui, Claro, pasa. pero siempre hay ese tipo de chascarrillos que se hacen, ¿viste? Sí, que por ahí a lo mejor agarrás y de contrabando soltás el viento de una carpa y empezás a decir la están moviendo, cosas por el estilo. Esas cosas ocurren. Pero no, esta gente escuchaba así como unas risas, unas conversaciones femeninas. Entonces salieron y a ver qué pasaba. Ajá. No escuchaban más, no escuchaban nada más. Y se alejaban unos metros y escuchaban esas mismas risas en dirección a la carpa. Y fueron y volvieron varias veces hasta que al final levantaron campamento. Bueno, no está resuelto el tema. Quedó ahí. Claro, ojalá que algún día, bueno, lo podamos contar también con o que alguno de los protagonistas, pero yo creo que en eso, tanto vos como Rubén, como yo, cito gente que conocemos, siempre respetamos en ese aspecto cuando nos comentan algo, Exacto, cuando exacto. se pide reserva, ¿no? Me parece que eso es importante. Decimos el pecado, pero no el pecador. No te olvides. No, claro, porque esto también uno tiene que respetar la confianza depositada y tratar de resolver el enigma, a ver de qué se trata esto. Bueno, hechos como uno en la casuística comparada los encuentra, ¿no? En distintos lugares del país. Ajá. Mencionaste una serie de
entidades que podríamos decir que pertenecen al mundo férico. Ujú. Hablaste de los países escandinavos, mencionaste algunos también que serían propios de las Islas Británicas, Exacto. hablaste de Exacto. los Kraken. Bueno, muchas de estas entidades aparecen en esta obra, De- Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Que después Ajá. se hizo la serie Juego de Tronos, donde Ajá. aparece toda esta mezcla de fantasía, de realidades, etcétera, etcétera. Y también mencionaste a Paracelso. Paracelso hace Una una clasificación. clasificación. Ujú. eh, es una obra atribuida a Paracelso. Vos sabés que está en discusión si realmente fue Paracelso el que la escribió o alguien de una escuela paracelsiana. Yo, Claro. esta obra que habla de los gnomos, los silfos, inclusive en algunas ediciones de Ópera Omnia aparece incluida, así que es muy posible que Ujú. sí, que sea Ujú. de Paracelso. Él establece las categorías de acuerdo a la clasificación propia de aquella época de los 4 elementos: Claro. tierra, agua, aire y fuego. Recordemos que Paracelso era médico, era Mista. alquimista, y se partía de la teoría de los 4 elementos, Ujú. que obviamente el sentido de la palabra elemento no tiene nada que ver con la tabla periódica de De elementos, elementos, ¿no? eso. Lo mismo que cuando se habla de la sal, cuando se habla del mercurio y se habla del azufre, no te está hablando de los elementos Es- químicos, sal, mercurio y azufre, se está hablando de Ajá. otra cosa. Exacto. Y bueno, para Celso una de las cosas que decía es que por algo que el pueblo hablaba de estos seres y que tenían una clasificación. Ujú. Y que esto no estaba reñido con la fe, ni con la fe cristiana, porque de hecho Dios en su inmensidad creaba cosas que por ahí, y entidades, no decía la palabra entidades, sino criaturas, que a lo Ujú. mejor nosotros todavía no conocemos. Exacto. Pero dejaba esto abierto a la posible Exacto. existencia, y entonces también aclara que él va a utilizar el nombre de gnomos, nombre de ondinas, nombre de silfos y salamandras, que no serían nombres, seguramente los nombres exactos, pero para darle un orden a algo que popularmente ya se sabía. Entonces, él eh, coloca, por ejemplo, como los seres del agua, las ondinas, que algunos consideran, perdón por el resfrío que tengo, Perdonado. las ondinas, seres del agua, algunos dicen descendientes de las ninfas, Ajá. responsables del que el agua fluya y que no se contamine. Decía que los gnomos eran los seres de tierra, que estaban en el elemento tierra, Exacto. las salamandras en el fuego, los Exacto. sílfides, silfos en el aire, que vivían en cada uno de sus elementos. Entonces. Pero la pregunta es, bueno, ¿y el hombre en qué elemento está? ¿No? Bueno, uno diría ingenuamente, bueno, el hombre está dentro del elemento tierra porque camina por la tierra, pero para Paracelso no era así, porque estaríamos dentro de los seres que habitamos el aire, porque nos Ajá. podemos desplazar por el aire. No Ajá. podemos meternos en una piedra y caminar a través de la piedra. Claro. En Claro. cambio, los gnomos, los seres propios del elemento tierra, atraviesan la tierra y viven la tierra. Exacto. Hacemos una nota a pie de página. Dale. No estamos diciendo que creamos a rajatabla en esto. Estamos dando la clasificación Exacto. Estamos hablando de la clasificación. de la que hablaba. Vos sabés la una palabra cosa, Paracelso. Carlos, fíjate vos esto, y Paracelso no estaba tan errado en esa época, estamos hablando del 1500. Yo llamo, somos unidades de carbón, y el carbón es tierra, Yo creo que Paracelso estaba muy, muy avanzado realmente. muy avanzado para su Tenía un enorme
afán de comprensión. Ujú. Y él decía, una de las cosas que sostenía es que todo está en la naturaleza para poder curarse, ¿no? Para poder sanarse. Exacto, Que Dios le había puesto todo. Era una exacto. persona sumamente creyente. Claro, hay muchas hipótesis acerca del origen también de estos seres, que algunos lo llaman elementales, otros dicen que los seres elementales no son estos, Ajá, los seres del mundo élfico, feérico, pero en el lenguaje común se utiliza prácticamente como sinónimos. Algunos dicen o sostienen que son seres interdimensionales, ya hay un poco raya la cuestión de la teosofía sí, y la cuestión exacto. ufológica por otro lado. Ujú. Otros sostienen acerca de su existencia que en realidad se trata de viejos mitos que fueron absorbidos en la cultura, y mitos precristianos que de alguna manera también fueron asumidos. Asumidos, exacto. De hecho, con el tema de las hadas, Ujú. cuya etimología tiene que ver con fata, fatum, Eh, con el destino. Y cuando hablamos de hadas no hablamos de lo femenino, porque también hay hadas masculinas, ¿no? exacto, Ados. En algunos casos cuando uno dialoga con elfólogos o elficólogos, que después vamos a hablar un poco qué es eso, este, hay teorías que tienen que ver hasta con espíritus de personas no bautizadas, por ejemplo, ¿no? Se hablaba del famoso limbo, que como que quedaban ahí en el medio. Es decir, que en realidad Exacto. nadie se pone de acuerdo. Lo cierto es que estos seres están en la cultura. En eso sí podemos ponernos de acuerdo. Son seres que existen culturalmente, están culturalmente, forman parte de las anécdotas, de los fogones, de los campamentos como los hemos mencionado. No sabemos Exacto. si de Y alguna forma. vos sabés que había una costumbre, una antigua costumbre teníamos nosotros. Un ejemplo en mi casa, recuerdo que mi vieja se había comprado 3 enanitos pintados, ¿viste esos que venían de cemento? Sí, 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 Bueno, sí, y sí. estaban en el Jardines, jardín claro. y ella decía, son protectores de la casa, hay que dejarlos. No sé en base a qué lo decía, te soy sincero. Bueno, en realidad uno podría remontarse a ciertas cuestiones arquetípicas, Ajá, y vos fíjate que en a ver, la casa es el metro cuadrado de la familia, que ujú, siempre decimos o se dice, ¿no? La unidad de la sociedad es la familia. No exacto, estamos, la familia esté constituida como esté constituida, no estamos hablando de la tradicional familia tipo, depende cómo esté constituida, la familia claro. tiene muchas formas, ¿no? Pero en la casa está la célula, se dice la Doble P, célula de la doble sociedad. P. Ajá, Fíjate que, fíjate que en las grandes ciudades, y esto ya viene de la época de los babilonios y también antes de los sumerios, en las grandes ciudades, al ingreso de ese. la ciudad, generalmente se colocaban dos seres terribles, Al uno a final cada ese. lado de la entrada, ¿no? Esos seres terribles como guardianes del umbral. Y bueno, evidentemente esa idea de colocar y estatuas con determinadas características para que cuiden el lugar, es algo que culturalmente ha quedado. Y Ajá. bueno, hoy lo tendrás en los duendes que algunos ponen en los jardines o en los enanitos. Lo raro que eran tres, no eran dos. Vos decís que eran tres, ¿no? Porque Exacto. normalmente siempre se habla de dos. Y vos sabés que acá yo tengo uno que lo estoy exhibiendo a la televisión, Ajá. que es el viejo Manuel, que le llamamos en casa el viejo Manuel, que lo tenemos hace muchos años. Que es una figura interesante, es una figura interesante. Sería un duende más. Ahora, ¿cómo está todo esto añadido a la naturaleza? Porque fíjate vos la historia, ¿no? Vivían en árboles, sus casas estaban hechas en árboles. En árboles, sí, en realidad, evidentemente acá otra de las teorías, otra de Ajá, las ideas acerca del mundo férico tiene que ver
con algo que en el inconsciente colectivo se nos manifiesta cuando estamos atentando contra nuestro propio ecosistema, ¿no? Por eso muchas Ajá. veces se dice también que los seres, los llamados espíritus de la naturaleza, son también los guardianes de la Los guardianes, naturaleza y que exacto. protegen por algo. Yo creo que más allá de discutir la realidad física, me parece que lo importante es analizar el arquetipo y con qué, cuál es el mensaje que nos trae esto. Ajá. Y vos fíjate que uno de los que estudió el folclore acerca de estos seres fue un clérigo, Robert Kirk, que era un clérigo, de la Reforma en Escocia. Ujú. Y él inclusive cuenta de qué manera en los pueblos la gente le hacía ofrendas, ¿no? Como Claro. un pacto de protección. Claro. Eso también lo encontramos después, vamos a hablar un poco de lo que pasa acá con seres similares acá en la Argentina. Ajá. Entonces él decía, bueno, claro, pero ¿cómo? Le ponen algo, una ofrenda, pero no se la lleva. Entonces él le explicaba que no se llevaba el exterior, pero sustancialmente los Claro. principios que contenía esa ofrenda, Claro. sí, las Claro. absorbía. Y ahí había Claro. una especie de pacto. Y fíjate Sí. que por algo la población tenía una especie de temor reverencial, ¿no? Hablaban de la gente buena, la gente Exacto. menuda, como adulándolos, como Ujú. para congraciarse la gente menuda, Exacto. ¿no? Exacto. Él escribe justamente Pero guarda que también tenemos duendes malos, ¿eh? Es que en realidad son ambivalentes, ¿no? Si hay algo que caracteriza a estos seres es esa ambivalencia y una serie de cuestiones, como por ejemplo algo de lo que habla mucho Julia Pons Montoro, que para mí es una de las es una mujer brillante, es una de las estudiosas más importantes, además de ser una excelente artista, escritora, artista plástica de España. Ella, una de las cosas que remarca cuando da charlas sobre estos temas es el glamour, palabra que está muy distorsionada hoy en día. El glamour era la capacidad que tenían estos seres de manifestarse de diferentes maneras. Es muy interesante este pensamiento porque en realidad de lo que se trata no es que cambiaran de forma, sino que a vos te hacían ver que aparecían de diferentes formas, como una Claro. especie de proteo, ¿no? Una Claro. especie de un ser horrible, estéticamente, que podemos decir horrible para los parámetros actuales, Ajá. a lo mejor aparecía de manera como un ser estéticamente muy bello, muy luminoso. Yo creo que el que lo hizo muy bonitos a todos estos duendes fue Walt Disney. Claro, Súper. sí, bueno, Walt Disney, sí, porque si nos ponemos si recorremos la bibliografía acerca de las hadas, Ujú. de los gnomos, los elfos, bueno, hay descripciones que son bastante complicadas, ¿no? Esto que secuestraban personas. Fíjate que también aparece, esto lo podemos empalmar, a lo mejor en otro programa que podemos A ver. dedicar a analizar Pasaporte a Magonia, pero muchos de los Ajá. elementos que aparecen acá, Ujú. por ejemplo, el tiempo perdido, cuando alguien Sí. intenta llegar a los... Sí. Hay muchos relatos donde se ven hadas danzando y que quienes intentan meterse en esos círculos, después cuando salen resulta que pasaron muchos años, el missing time, ¿no? Claro, Tan claro, común claro. en el mundillo ufológico. Claro. ¿Te Eh, acordás, vos recordarás esto dentro del campo de la ufología, cuando se decía que después del aterrizaje de un ovni aparecían unos hongos gigantes Sí, sí. que le llamaban el anillo de las hadas? Les hablaban, decían anillos de hadas, sí, un poco relacionándolo Ajá. con aquel mito. Bueno, primero que el anillo, también la circunferencia es algo mandálico, ¿no? Por Claro. eso tiene tanta fuerza. Ujú. Y fíjate que hay muchos relatos, tales como, por ejemplo, que en la manifestación de las hadas
en determinadas casas, en determinados lugares, decía se apagaba el fuego. Sí. Y eso nos trae... En el medioevo decían que se apagaban las velas. Y se apagaban las velas, se apagaban las velas. Hoy nos encontramos con testimonios de personas que van por una ruta y cuando aparece un objeto volador no identificado se apagan las luces. Las luces de un vehículo, claro. Claro, es prácticamente el arquetipo que se manifiesta en diferentes formas, ¿no? Por esto cuando Jacques Vallée escribe Pasaporte a Magonia, verdaderamente da un giro, no sé si copernicano, pero muy importante a la investigación ufológica, anclándolo con esta cosa folclórica. Ajá. Y aparecen cosas más escabrosas también, que me parece que es muy importante comentarlas. Ajá. Así como analizamos en el programa anterior el mito de las sirenas a lo largo de los tiempos y cómo iba adoptando las calidades estéticas y los prejuicios de cada uno de esos tiempos, ¿no? Cómo podemos hasta deducir la misoginia a partir de ciertas cuestiones vinculadas a las sirenas, algo bastante terrible, cómo el mito nos permite ver esas cosas. Hay algo que ocurre o que se relata, hay crónicas en las que se habla acerca de la sustitución de los bebés, como las hadas o algunas otras entidades similares se llevan el bebé original y dejan otro bebé. Bueno, podemos quedarnos con eso como un relato pintoresco, pero acá hay una cosa realmente grave, porque también era la manera de decir, este hijo no es mío, esta hija no es mía, cuando ese niño tenía alguna discapacidad. Claro. Esto creo que es necesario decirlo. Yo sé que no, yo sé que no nos ganamos mucha audiencia cuando tocamos estos temas. Tema espinoso. Tema espinoso. Es espinoso, pero lo bueno es hacer pensar también a la gente. Eso es lo lindo. ¿Cómo? Lo lindo es hacer pensar a la gente. Es que en realidad, es decir, sin renunciar a esa cosa bonita de cuando éramos niños, imaginar las hadas, pensar en las hadas, los duendes, los gnomos, creo que también está bueno adentrarnos en estas cosas. La idea de la sustitución del hijo o de la hija del bebé no solo aparece en Europa, aparece en prácticamente todos los lugares del globo con diferentes nombres. Exacto. Un ejemplo, en el litoral argentino tenemos casos. Tenemos casos cuando también el Yastilla Teré se lleva a un bebé y deja otro. Exacto. Ahora, ¿cuál es el bebé que deja? Y lo reconocen porque tiene algún defecto. Ah, bueno, pará un poquito. Detengámonos acá. Ahí se está prácticamente justificando socialmente. Fíjate cómo la comunidad utiliza un mito para reforzar algo que es tremendamente discriminatorio, diluirlo y avalar esa situación cuasi de descarte, o decir, bueno, de última lo criamos nosotros, pero no es nuestro. Es defectuoso, pero no tiene nada que ver con nosotros. Es brutal, ¿verdad? Vos sabés que es brutal, y vos sabés que me estás haciendo acordar algo. Yo me acuerdo cuando le hacía rabiar a mi vieja, que ella en algún momento me decía, che, a vos no sos... Te han cambiado a vos, no sos el mismo. Claro. Es que esto lo hemos tocado en otro programa también. Vos fíjate lo que escuchábamos mucho cuando éramos chicos. No, y con tal que sea sanito. Y si no es sanito, ¿qué? Claro. Yo acá no me puedo separar de mi activismo por los derechos de las personas con discapacidad. Por eso, pero no es que todo lo observe desde ese prisma, sino que simplemente me parece que son detalles, son matices que al analizar la mitología no lo podemos pasar por alto. Hay cosas que aparecen encubiertas
y que pueden parecer pintorescas, pero no lo son. No lo son. ¿No? Fíjate cómo lo que se habla, lo que se llama el modelo de prescindencia, el descartar al defectuoso, aparece legitimado por leyendas y por mitos. Exacto. No, es tremendo. Me parece que lo bueno es hablar de esto también para la toma de conciencia. Ahora vos fijate esto, Carlos, cómo trasciende lo humano en estos seres imaginarios también, ¿no? Porque los nutrimos con nuestras propias cosas buenas y cosas malas. Es que, bueno, creo que era Terencio que decía, nada del humano me es ajeno. Y esto realmente es así. Y fíjate cómo se crea una tensión, hay una tensión permanente entre la realidad de estos seres, física, imaginal, cultural, y las cuestiones teológicas también, ¿no? Ya hablamos de la posición de Paracelso. Paracelso venía de una idea más bien cristiana, pero embebida o surgida en el protestantismo, y también han entrado en conflicto, por eso digo, es una tensión que se da de manera permanente de estos seres que son demoníacos, son buenos, son malos, como vos decías, algunos duendes son malos, son buenos, son malos, son espíritus condenables o condenados, hay que reconocerlo. Bueno, el ejemplo lo tenemos en en los famosos poltergeist, ¿no? Claro. Esos ruidos extraños que se sienten en las casas, atribuidos. Exactamente. Tenemos los poltergeist, de los que habló muchas veces Oscar González Quevedo, claro, sí, parapsicólogo. Sí, señor. Que él obviamente le daba, él directamente hablaba de psicorragia, ¿no? Él hablaba de fenómenos psíquicos. Decía que no tenían existencia en sí misma, o sea que no eran espíritus malos ni negativos, sino que eran fenómenos provocados. De hecho, él decía que normalmente en el descampado o en una tapera nunca ocurría. Eso, ¿no? Yo tengo casos ocurridos en taperas, de apariciones de luz malas, de determinados sujetos. Lo que él decía era que normalmente la persona que lo produce está a un máximo de 50 metros. Que tiene que ver a alguien por lo menos a 50 metros. A 50 metros para que ocurra esto. Para que ocurra esto. Eso es lo que manifestaba Oscar González Quevedo. González Quevedo, exacto. Pero decía, siempre hay como esa tensión, ¿no? Y la pregunta es, a ver, pero ¿cómo? Si vos sos cristiano, por ejemplo, ¿cómo armonizás la idea del mundo élfico y tu fe? Claro. Bueno, para algunos no, es incompatible porque no, salvo la existencia de los ángeles que aparece en la Biblia, los otros seres no entrarían. Pero como dicen los abogados, la biblioteca no es pacífica, y vos que has trabajado en el Poder Judicial, sabés que dicen eso. Entonces también nos encontramos con el credo niceno-constantinopolitano, el credo que adoptó la Iglesia indivisa, es decir, antes de los primeros cismas. Exacto. Donde se dice, bueno, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y en la cláusula de todo lo invisible e invisible, ahí entrarían esos seres en todo lo invisible e invisible, que creer en la existencia no significa adherir a las macanas que estas entidades podrían llegar a ser, sino que reconocer determinada existencia. Pero insisto, la biblioteca no es pacífica y acá no estamos tomando partido, sino que estamos tratando de poner todos los elementos. Es muy complejo, Carlos, es muy complejo
poner en orden el mundo inmaterial. Y acá nos estamos refiriendo al mundo inmaterial. Sí, exactamente, porque estamos tratando de darle un orden a algo que cuando uno lo quiere asir es casi imposible. Sí, Fíjate totalmente. que hay historias como esta historia conocida de... A ver, convengamos que no está en las escrituras, no es una historia bíblica, es una historia que tiene que ver más con la tradición. Esta historia de San Antonio Abad, el monje del desierto, Ajá. una historia recogida por San Jerónimo, en la que habla de... Bueno, Vos sabés, espera, voy a poner en pantalla el cuadro que vos me pasaste. el cuadro de... Sí, dale, Ahí a ver si lo está. puedo poner ahí. Claro, ese es el cuadro, es un famoso cuadro de Velázquez, Ajá. que tiene varias partes. Yo no lo voy a describir justamente porque por ahí puedo cometer un error, si bien lo conozco de memoria el cuadro, pero Te entiendo. aparecen varios elementos. Sí. San Antonio, San Está ahí. Pablo, el ermitaño. Ajá. Y bueno, ese cuadro de Velázquez recoge una historia narrada en la leyenda dorada, pero también anteriormente San Jerónimo recoge una historia oral, la pone por escrito, en la que San Antonio iba por el desierto y que en un momento se le presenta lo que diríamos un fauno, un ser extraño. Ajá. Y entonces, obviamente, su intención primera es rechazar eso, como el desierto estaba poblado De demonios. de demonios. Entonces, cuando se presenta y le pregunta quién es este fauno, le habla en un lenguaje un poco extraño y le dice: yo soy de aquellos, soy que me conocen como fauno, como sátiro, y pertenezco a una tribu que también reconoce a Jesús como nuestro Salvador. Estoy parafraseando, no estoy citando, y también es como que también están esperando la salvación, ellos Ajá. también están esperando la La salvación. salvación. Entonces, ahí fíjate que hay como una entrada de reconocimiento a ese universo de los espíritus de la naturaleza que en la caída de Adán y Eva también fueron arrastrados, pero que también esperan su redención, porque el fauno lo que en este caso lo que le está diciendo, que también esperaban la redención. Claro. Ahora, acá hay un paralelismo. Fíjate lo que pasa en el Islam. En el Islam tenemos Los genios. seres del desierto como los genios, los jinns, Exacto. que lejos de borrarlos, digamos, de su escriturística y de su teología, Ujú. los asume y bueno, hay genios que optan por el Islam, o sea, se hacen digamos, entre comillas, creyentes, ¿no? Exacto. Son los genios buenos. Y en este caso, la historia esta, que aparece también reflejada acá en el cuadro de Velázquez, en el que está San Antonio, está San Pablo, el eremita, Está. porque también en la historia se dice que, bueno, San Antonio en sueños reconoció que San Pablo, el eremita, se le había adelantado en cuanto a la búsqueda de esta vida monástica, y entonces él lo va a buscar, y por eso ahí aparece la cueva, aparece San Pablo, San Antonio, y aparece también el cuervo que les trae el pan, que trae la ración doble para los dos. Sí. Aparece también un centauro, es decir que en esta iconografía ingresan los llamados espíritus de la naturaleza, Ujú. que lejos de demonizarlos en el sentido de satanizarlos, digamos así, utilizado esto en un lenguaje contemporáneo,
eh, ahí los termina como asumiendo. Entonces aparece una situación un tanto extraña y una tensión bastante fuerte en el que, por un lado, las iglesias oficiales, bueno, no reconocen a estas entidades como tales, pero por otro lado nos encontramos con clérigos como Robert Kirk, que ha hecho compilaciones sobre el folclore de las tierras altas y que sí los reconocen. Es algo que no lo vamos a resolver nosotros esta noche. Claro. Sino que se encarguen los concilios, ¿viste? Que se encarguen los concilios, pero... Sí, exacto. Aparte no me gustaría ser excomulgado, Carlos. No, claro, no nos vamos a poner en ese brete. En ese brete. Pero es interesante ver de qué manera están estas tensiones y que también, pero esto sería para otro programa, ver las disputas que hay entre estructuras dominantes y sectores dominados, ¿no? Es bastante interesante analizar eso también. Recuerdo cuando hablábamos de algunos seres de la mitología de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, del Brasil, sur de Brasil, cuando hablábamos del Yacilla Teré, ¿te acordás? Sí, señor rubio sí, que señor. aparece en las tardes correntinas, misioneras, chaqueñas, también entrerrianas, y estaba esa creencia que decían, no, porque lo llevó el Yacilla Teré y con la lengua sobre la frente le borró el bautismo. Bueno, a ver, claro, nosotros sabemos, digamos, lo dicen tanto la Iglesia Ortodoxa, la Católica Romana, la Anglicana, también las ramas protestantes. El bautismo es algo que imprime carácter, o sea, no se puede borrar. Ahora bien, pero ¿qué es lo que está? Yo creo que en lugar de discutir, che, eso no es verdad, como dicen algunos, ¿qué es lo que trata de decir? ¿Qué es lo que subyace en la leyenda del Yacilla Teré, que secuestrando a un niño con la lengua sobre la frente le borra el bautismo? Bueno, en realidad eso no deja de ser, porque convengamos que el Yacilla Teré es anterior a la conquista de América por parte de los españoles. Exacto. Claro, uno podría decir, bueno, ¿por qué es rubio? Bueno, ahí hubo un sincretismo. Evidentemente, cuando vinieron ya otras corrientes inmigratorias, hubo una fusión entre el aspecto estético del Yacilla Teré con al local, con algunas particularidades de otros entes que venían de Europa, ¿no? Exacto. Entonces, ahí aparece, y además la correlación con el sol y la correlación con la luna, o sea, el color rubio tiene otra connotación. Entonces, volvemos al tema de esto de quitar el bautismo. ¿No será un grito de rebelión de los pueblos originarios contra la dominación a sangre y fuego? Yo creo que tenemos que ir por ahí. Para mí sí, Carlos. Vos fíjate una cosa, cuando le inculcaron los clérigos españoles que llegaron al país, que llegaron a América, cuando le quisieron inculcar su religión, no les quedó más a los aborígenes que adoptar la nueva religión. Pero siempre no se olvidaron de su esencia, siempre se mantuvo algo. Bueno, ahí aparece un fenómeno que se estudia a nivel antropológico y sociológico, que es el famoso fenómeno de la hibridación o solapamiento, en algunos casos se llama marranismo también. Exacto. Que es el hecho de, bueno, bajo la mascarada de un credo nuevo, mantenemos nuestros cultos anteriores como forma de resistencia. Por eso digo que el analizar estos mitos, estos seres de los que estamos hablando, cuando empezamos a sacar capas de significados
y significados nos encontramos con cosas muy profundas. Es decir, es importante, porque yo me acuerdo cuando alguna vez, siendo niño, yo hablaba con alguien acerca del mito del Yo soy yo seré, ¿cómo? Fíjate cómo, y le borra, no, pero eso no ocurre, y entonces me daban una explicación de lo que decía el catecismo, ¿no? Claro, Bueno, claro. pero no es para claro. refutarlo desde el catecismo, Sí, es para tratar de entender qué es lo que está pasando. Y ahí seguramente, tanto en el Pombero, si bien el Pombero es algo más contemporáneo que el Yo soy yo seré, en todas estas criaturas lo que hay es un grito de rebeldía, Exacto. de pueblos que han sido ahogados. Entonces, Exacto. de alguna forma dice, bueno, acá nosotros borramos lo que se nos impuso para poder vivir nuestra propia identidad. Y vos fíjate que esto llega hasta tal punto que estamos tratando de hacer un análisis totalmente desapasionado. Vos sabés que, bueno, Claro yo que soy, sí. yo soy cristiano, o sea, no estoy, Sí. pero digo, tenemos que hacer un análisis desapasionado, reconociendo, como dijo, por ejemplo, este gran teólogo que fue Casaldáliga, y Pedro Casaldáliga, o por ejemplo Helder Cámara, ¿no? Las tremendas injusticias que se cometieron. Vos fíjate que esto que vos marcás Sí. llega hasta la Constitución Nacional. La Constitución de la Argentina, cuando la estudiábamos, estoy hablando antes de la reforma del 94, ¿no? Ajá. Ajá. Pero cuando la estudiábamos, yo no sé si vos recordás que hay una parte de la Constitución en la que se dice que el Estado promoverá la conversión, ¿no? Habla de los indios, de los pueblos originarios, al catolicismo. Al catolicismo. Exacto, señor. ¿Y Sí. por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué había? ¿Y por qué? O sea, a ver, ¿por qué motivo? Vos fíjate que no se obligaba, si venía un extranjero con otro culto, Sí. a que se convierta a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Carlos, te corto un minuto. ¿Tenemos saludos? Sí, tenemos saludos. Susana Nélida, buenas noches. Saludos a todos. Antonio Niglia, saludos. Casa 8 MDP, buenas noches. Gracias, gracias. Fotos y CDs brillantes como siempre. Gracias, gracias. Gracias. Y acá hay uno que dice, saludos amigos, felicitaciones por el programa querido Mario y Carlos. Muy buen tema para el programa. Pregunta para Mario y Carlos. ¿Algunos consideran a los seres de la naturaleza una relación con la alquimia? Sí, totalmente. Sí, hay una relación. ¿Quién pregunta? Che, está buena la pregunta. Y, o sea, hay principios esotéricos de los cuales no podemos escaparnos, ¿viste? No. Hay filosofías que están entremezcladas con esto. Sí. Claro, bueno, el tema de la alquimia es bastante complejo para hablarlo en Perdón, y yo pero- agrego a Patricio Cabrera, que nos manda saludos también, estimado Carlos, Muy bien, bueno, que me lo envió a mí. Vamos a darle saludos a Patricia, a todos los demás que nos estuvieron saludando. Y a algunos Gracias. Sí, el tema, bueno, el tema de los seres elementales sí está relacionado con la alquimia, pero lo que pasa es que no nos olvidemos también que el lenguaje alquímico es muy particular. No nos va a dar el tiempo para desarrollar. Sí, me parece que no. Otro día vamos a hablar de alquimia. Otro día podemos meternos por ahí. No, sí, pero es verdad. Y no solo con la alquimia, sobre todo con la espagiria, que son los principios de la alquimia aplicados al mundo vegetal. Exacto. Hay mucha metáfora, hay mucho para hablar ahí. Po. Pero bueno, a lo que iba, que vos tenés toda la razón en eso, Mario también. Perdón por mi resfrío. Dale, tranquilo. Vos sabés una cosa, vos me estás hablando de la Esto es muy alquimia. rústico, ¿eh? Y vos sabés que yo recuerdo una historia que se movió alrededor de un alquimista llamado Roger Bacon, Ajá, sí. que decía que él tenía un mineral, un espejo de andesita,
la andesita es oscura, es negra, pero tan pulido que él a través de ese espejo se comunicaba con seres tal vez... El tema, sí, no, y hay toda una historia con el espejo, es un espejo pulido, negro, que se lo robaron a los pueblos originarios de México y que fue a parar a Inglaterra. Es todo, Es sí, verdad. es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Es todo un tema. Un día podemos hablar de John Dee, del espejo, podemos John hablar Dee, uy, Dios. sí, mirá todos los temas que se van abriendo con esto. ¿Te das ¿no? cuenta vos cómo se expande? Sí, y vos sabés que quería recordar, a partir de las posibilidades que nos dan el estudio de estas criaturas, de estos mitos, conocer algunas cuestiones de las corrientes inmigratorias. Esto creo que lo comenté, no sé si fue la primera vez que... La primera vez. Sí, señor. Pero lo voy a recordar ahora con más detalle, porque siempre pienso que los temas uno los tiene que ir abordando como círculos concéntricos, ¿no? Primero uno hace una generalidad, después vas un poquito más adentro, en una octava más arriba, tocando lo mismo. Fíjate que, bueno, hoy hablábamos de la resistencia contracultural, que uno la ve en ese gesto del García Teré. Hablamos también de esto de los niños cambiados, ¿no? Qué cosa tremenda, qué es lo que está diciendo lo de los niños cambiados. Y yo recordaba, siendo chico, teniendo 4 años, y mis abuelos maternos eran santiagueños. Entonces, y mi abuelo siempre hablaba del duende, ¿no? El duende santiagueño es un duende distinto, porque es un duende que anda anda dando vueltas generalmente a la siesta, por la vereda, por lo menos en la época de mi abuelo, no sé ahora, viste que la globalización... Entonces el abuelo me decía, no, dice, porque el duende viene, dice, y tiene una mano de lana y una mano de hierro. De hierro. ¿no? La mano de lana es la mano derecha y los nenes buenos los acaricia. Y la mano de hierro es la que te castiga, es la mano izquierda. Exacto. Bueno, este era el duende santiagueño, ¿no? Que no tiene... Ahora, vos sabés que a mí esa imagen me quedó de chico y pasaron los años y cuando leí La Aleph de Borges... Sí, señor. Ahí se me despertó el interés por empezar a leer un poco de Kabbalah. Ajá. Me encontré con algo muy interesante que es el esquema del árbol sefirótico. Ajá. A ver. El de la vida, cómo están distribuidos las sefirá, o sea, los círculos. Y vos te encontrás con que en esos esquemas el brazo derecho del árbol es el brazo suave, benevolente, digamos, y el brazo izquierdo es el brazo del rigor, ¿no? Sí. El brazo es el brazo duro. A ver, estoy haciendo una simplificación. Claro, estoy haciendo una simplificación. Sí. Y realmente el árbol sefirótico es un esquema muy interesante porque es un mapa interno que nos sirve para conocernos. Ahora, eso me llevó también a pensar ¿cómo es que coincide? ¿Por qué coincide tanto con esto del duende? Entonces, a partir de ahí, digo, esta coincidencia no es una mera casualidad. Y entonces, al empezar a leer, uno se encuentra cómo, a ver, los escritos de la Kabbalah se manifiestan en España, en varios lados, ¿no? Pero donde... uno se encuentra con los primeros escritos dados a conocer en España, en Sefarad, ¿no? En Sefarad. Y resulta que hubo muchos judíos sefaradíes que emigraron hacia América y que fueron trayendo su cultura. Entonces, fíjate cómo de alguna manera
al empezar a sacar capa sobre capa de estos mitos y leyendas, podemos seguir las corrientes inmigratorias. Fíjate a la información a la que podemos llegar A través de... a través de esto, no quedándonos únicamente con lo pintoresco, decir, no, bueno, sí, era una forma de control social para que los chicos vayan a dormir la fiesta, no escapen, bla. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Pero hay mucho más todavía. Y cuando vos estudias la vestimenta, cómo aparecen estas criaturas, cómo aparecen estas criaturas, hay vestimentas que obviamente no son propias de los lugares cálidos. No son propias de los lugares cálidos. Entonces, y qué casualidad, ¿no? Entonces vos te encontrás con que ahí hay alemanes del Volga, hay eslavos de zonas muy frías. Fíjate, siempre hay una correlación. ¿Cuándo empiezan a aparecer las hadas, los gnomos, en la zona de la Patagonia? Exacto. Con los galeses. Exacto. Entonces, cuando uno empieza a hacer toda esa recopilación, podés reconstruir las corrientes inmigratorias y realmente el crisol cultural que somos, ¿no? Exacto, señor. Y las cosas pintorescas, muy bonitas, las cosas bravas, como el culturas arrasadas y la resistencia contracultural de la que hablábamos, y cosas complicadas también, ¿no? Como el tema del secuestro de los niños, esto de que al niño se lo llevó el bombero. Exacto. Cosas complicadas. Creo que todo esto tiene de interesante el mundo el ecológico, ¿no? La palabra, el picología, de la que hablaba Pierre Dubois, escritor francés, le preguntaban qué era él, y esto lo cuenta muy bien Julio Pons Montoro. Él decía, bueno, yo soy el ficólogo, porque él se dedicaba a escribir sobre el folclore, estudiar acerca de las hadas, de los duendes, y él lo decía medio en joda, y bueno, al final quedó el ficólogo y el fólogo. Pero fíjate que al penetrar en el nudo de estas cosas, uno se puede encontrar hasta con las luchas sociales. Un día podríamos hablar, lo habíamos mencionado al pasar, sobre los animales del mundo férico, y dentro de esos animales tenemos, vos lo mencionaste una vez acá, o más de una vez, Mario, el tema del familiar, ese perro negro. Exacto. Terrible. Que bueno, los criptidos. Actualmente se les llama los críptidos. Se llama críptidos, pero detrás del familiar hay una historia de represión, una historia de disciplinamiento de la clase obrera, por parte de la... ¿no? Donde acá inclusive, bueno, no es la idea de este programa, pero si algún día hablamos del familiar, no podemos dejar de hablar de Robustiano Patrón Costa. No, ¿sabés por qué lo cuento esto? Porque así como el familiar, este perro negro, ¿no? Que aparecía y que además se apagaba la luz cuando aparecía, qué casualidad, ¿no? Y se llevaba gente. Fíjate vos, que la casualidad que la persona que se morfaba el familiar era generalmente alguien que peleaba por sus derechos. Por sus derechos. Se llevaba a cualquiera. Exacto. Pero esto creo que nos abre la puerta para pensar también que alguna de estas cosas de manera análoga ocurriría siglos y siglos atrás y que después quedaron cristalizados como, bueno, el familiar a lo mejor va a quedar cristalizado de acá a siglos como un perro que se comía a un tipo y que había que dejarlo a alguien, era una especie de sacrificio. No, era mucho más que eso. Había toda una ingeniería represiva y me parece que no está mal analizar el mundo férico también desde este ángulo y ver qué es lo que podemos descubrir. ¿Cuántas leyendas se formaron a partir de desigualdades o de ataques de pueblos sobre otros
pueblos. Un ejemplo, Totalmente. Drácula. Drácula, tenés el caso de Drácula. Es lo más... Claro, que para algunos es un sanguinario, para otros es un patriota. Era un patriota, Pero vos fíjate exacto. que afirmaciones, pero que además hay afirmaciones terribles. Y voy a citar a nuestro amigo Rubén Morales, que él justamente lo comentó en otro programa. Ajá. Lo cito a él porque la verdad que me gustó la mención que hizo Ujú. acerca de la afirmación en las fiestas. Si te portás bien, vos vas a recibir un regalo. Bárbaro, ¿no? A los niños. Y resulta, ¿qué pasa con el niño que ve a otro niño que no recibió regalo? Exacto. Pero no es que se portó mal, es que los viejos no le pudieron comprar Nada. Fíjate vos de qué manera ya se va asociando la miseria, Exacto. ¿no? Con eso. Bueno, no tiene nada es porque se portó mal. Entonces es peligrosísimo porque el día de mañana ya se sembró en la cabeza del niño que el que no recibió nada es porque se portó mal, el que es pobre es porque se lo merece, lo cual es terriblemente injusto. O sea, digo, detrás de todas estas historias, hasta se puede hablar de la lucha de clases también. Sí, no vamos señor. a entrar en esto porque no es el tema del programa. Sí, pero te entiendo. Te entiendo. Lo que quiero decir, estos temas los podemos Es una abordar. telaraña interconectada. Eso es así. Exactamente. Así. Y vos sabés que a mí cuando Rubén comentó esto, Ujú. me hizo acordar a esa vieja doctrina calvinista de la teología de la prosperidad, ¿no? O sea, si vos llegás a progresar es porque sos un bendecido. Exacto. Y si vos no progresás es porque por algo no sos bendecido. No sos. Qué linda forma de justificar la explotación, ¿no? Exacto. Qué cosa terrible. Es así. Y Es eso así. queda después grabado como mito. Por eso digo, ojo, que el mito del familiar, que no es tan lejano, yo creo que tenemos la posibilidad de observar un mito en construcción y de rescatar la génesis de ese mito, que es tremendo, que no es un perro que come nada más. Digo, ¿cuántos familiares con otra forma en determinados momentos Sí. se habrán utilizado para justificar la explotación o el sacarse de encima al deforme, a la persona que en sociedades fuertemente militarizadas no les servía, ¿no? Claro. Creo que Claro. a mí, por lo menos, la elficología, me gusta también analizarla desde este lugar. Sin descartar lo otro, sin dejar de lado las otras hipótesis que están bien, es interesante, pero no caer en la elfología de Villiquen. Si Exacto. vos me decís que acá sí vamos a dar una respuesta. Bien. ¿Existen estos seres? Sí, culturalmente existen. ¿Existen físicamente? No tengo la menor idea. No lo sé. Bueno, No, pero no. vos por la duda portate bien porque si no lo llamo al cuco. Claro, ahí tenés el cuco. Fíjate qué interesante el cuco, algo que nadie vio, el cuco. Pero ¿cómo? Qué buena palabra que uno cada cual se lo imagina como, ¿no? Sí, algo. Claro. Yo el cuco me lo imaginaba como algo... Si no tomas la sopa, viene el cuco y te lleva. Claro, viene el cuco y te lleva. Y la culpa la tiene el cuco. Qué linda manera de... O sea, digamos, el padre o la madre le delegan la autoridad al cuco. Al cuco. Qué problema, ¿no? ¿Qué te parece? Entonces, lo cual está mal, por otro lado, ¿no? Pero Tranquilo. No, como decía Lelutier, y si el hombre de la bolsa no tiene ganas, señora. en el tema ese la gallinita dijo Eureka, ¿no? Como decía, exacto. para asustar al niño con una buena bio. Exacto. Estimado Carlos, muchísimas gracias.
No, gracias a vos, Mario. Y portate bien, haceme caso, Vamos a hacer lo posible. Y bueno, prometo que la próxima vez vamos a ser un poquito más serios. Bueno, sí, no. Hoy nos fuimos No, por pero muchas es ramas, pero me lindo. parecía que... Es lindo amenizar lo serio con una pequeña sonrisa. Vos sabés que hay que ser risueño para estas Yo creo cosas. que sí. Sí, la vida es demasiado áspera. Y ¿Vos además, sabés? ¿sabés qué? Hay una cosa que aprendí que me lo enseñaron, ojo, lo tuve que aprender. Es una autocrítica que hago. Que la seriedad no es aburrimiento. No, Son dos cosas distintas. no, totalmente, obviamente. Carlos, Yo me disculpo por este tremendo resfrío que tengo. está La bien. verdad, no queda muy bien aparecer en cámara con una, bueno, casi digo la marca del país, No. que no auspicia este programa. Pero bueno, otro día podemos inclusive hablar toda esta relación. Bueno, Hoy nos fuimos más por los eso social, también, guarda que eso también marca los años que tiene uno, porque la vez pasada voy a la farmacia y le quise pedir una sal de fruta efervescente y lo primero que me salió, ¿me vendés un Alka-Seltzer? Y me dice la chica, hace 20 años que no está mal Alka-Seltzer. Bueno, hay gente que al fijador le sigue diciendo gomina. Le digo, perdóname, vendeme otro, entonces. Sí. Dame un sustituto. Algo parecido. Muchísimas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo y el mes que viene vamos a ver qué tema podemos hablar en forma seria. Sí. No, una cosa que por ahí ya podemos, si querés, meternos con, qué sé yo, o podemos cambiar también, pero meternos por ahí con Pasaporte Amagonia conectado con esto, Sería o podemos bueno. ver otro tema. Sería Sí, bueno. estaría bueno un día que nos reserváramos para hablar del peligro discriminatorio de ciertos mitos, ¿no? Sí. Como ¿Por qué el no? loco del barrio. ¿Por qué no? Eso me parece Y que... yo sé que ese es un tema que dominás muy bien vos. es un tema que me toca porque lo aprendí de chico y que me parece que como todo tema tiene su lado luminoso y su lado y su sombra, Ujú. creo que está bueno hablar de las sombras, ¿no? Bien. Por algo Hume decía que uno debe asumir su propia sombra y como sociedad tenemos que asumir nuestra propia sombra y tenemos que hablar de las sombras de los mitos también. Sabes que sí. Pero yo no sé por qué. A mí me gusta hablar de la sombra de los otros, no de mi sombra. Pero uno habla de su sombra también. Cuando uno habla de la sombra de los otros... No. La verdad que sí. Es una forma de reconocerse, una forma de encontrarse Seguro. también, ¿no? Seguro, sus propios temores y sus propias... Yo creo que en el fondo, mira, ahí está el dicho ese que dice todos los caminos conducen a Roma. Vos sabés que Max Planck decía que, en definitiva, el misterio más grande a resolver es el propio ser humano, uno mismo. Yo creo eso también. Realmente, y nosotros hablábamos con nuestra amiga Lorena Ciarrata, que además me encantó el programa, tanto el de Lorena como el de Rubén. Y hablábamos con Lorena de esto, ¿no? Es decir, hay gente que se la pasa buscando lo misterioso, ¿no? Qué sé yo, persiguiendo fantasmas por los cementerios. Está bien, o sea, cada cual que haga lo que quiera. Es un gusto, obviamente. Claro, es su gusto. Pero si vos te detenés a pensar en el crecimiento de un árbol, está bien, podés darle una explicación biológica, pero ¿de dónde sale esa fuerza, ese impulso, esa teleología que lleva a que crezca, ¿no? Exacto. Eso Exacto. es misterioso y es hermoso. Carlos, muchísimas gracias. Buenas noches. Tomate, no sé, algo contra esa gripe que tenés, ese resfrío. Sí. No vamos a citar ningún medicamento porque no están auspiciando este programa. Exacto. Cuando los auspicien, sí. Cuando los auspician nos resfriamos, decimos, bueno, este estornudo... Va dedicado. Claro. Carlos, muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias como siempre. A vos y a toda la audiencia. Hasta luego. Buenas noches.
intentamos darle una explicación, pero hay cosas que muchas veces las explicaciones no resuelven todo, ¿no? Hoy hablamos de Manuel. Manuel es un gnomo. Y yo en Manuel veo representado a muchas situaciones que nos ocurren, que tal vez sea una transpersonalización de nosotros mismos, con los cuales nos sentimos seguros o nos sentimos por ahí como un método correctivo, como decía Carlos. Pero creo yo que la fantasía es importante. Que me perdone Gurdjieff cuando decía que nuestra vida era solo ilusión y no teníamos que vivir de ilusión. Yo creo que la ilusión es parte de la esperanza de una persona, de toda persona. No podemos perder la esperanza. Es como cuando se abrió la caja de Pandora. Cuando Pandora abrió esa caja, llevada por la curiosidad, esa caja que le habían dado los dioses, y los males salieron y se esparcieron por la tierra, hay algo que quedó: la esperanza. Podemos vivir y podemos siempre pensar que el mejor día de nuestra vida todavía no lo hemos vivido. Así que hasta el próximo lunes con Noches